Muy bien. No sé si grabamos o no. ¿No es necesario? Sí, por Helmut, sí, para dejarlo así después. Y eso lo hacemos aquí. Recording in progress. Bien, muy buenos días a todas y a todos. Espero que estén muy bien. Hoy día vamos a conversar sobre el tratamiento no invasivo, ¿cierto? Esta primera parte es sobre el control de biofilm. Ya, mi nombre es Helmut Muñoz y soy académico del Instituto de Odontostomatología de la Universidad Austral de Chile. Bueno, vamos a partir desde lo básico, probablemente algunos contenidos que ya se manejan, pero en términos generales vamos a decir que las enfermedades orales, o al menos las más prevalentes, que son producidas por microorganismos, se inician con el crecimiento de la biopelícula en la superficie dentaria. Esto es un poco lo que entendemos para caries y enfermedad periodontal. Evidentemente hay algunas otras enfermedades que se escapan de este concepto, pero lo que hoy día nos convoca es caries, principalmente, por lo tanto aplica bastante bien. Bien sabemos que para iniciar el proceso de caries necesitamos sí o sí de un biofilm que obviamente tiene que estar metabólicamente activo, ¿ya? Y adherido a la superficie, ¿ya? Si no estuviera adherido a la superficie, no estaríamos hablando de una biopelícula. Existen otros conceptos para definir ese tipo de microorganismos, por lo tanto, necesitamos sí o sí de la adhesión de estas bacterias principalmente a la estructura dentaria. Sabemos bien que esta adhesión es a través de la película adquirida, ¿cierto? Vamos a ir avanzando, un segundito aquí. Por ahí sí. ¿Ya? Biofilm dental que tiene esta presentación clínica, este es un caso bastante extremo, ya no es lo habitual, pero es bastante gráfico. Si se dan cuenta la consistencia que tiene, una consistencia que podemos definirla como butirosa, ya una consistencia como media pastosa, lo que es de bastante fácil remoción al utilizar el cepillo dental o realizar una profilaxis profesional. El biofilm entonces es una estructura específica de microorganismos altamente variable, variable en su composición, variable obviamente en su metabolismo, y variable también porque tiene un ciclo de vida desde que las bacterias o los organismos unicelulares se adhieran a la estructura hasta que estos se despegan o se desprenden de la misma para ir a colonizar nuevos sitios. Estos están embebidos en una matriz intercelular o extracelular que está altamente organizada, que en el fondo es que lo que le da esta consistencia, esta característica de ser pegajoso y obviamente difícil de penetrar. Otra definición que viene a complementar lo mismo, que es una comunidad microbiana sésil. ¿Qué quiere decir eso? Que se adhiere de manera, no forma pedículos, llamémoslo así, sino que se adhiere de manera bastante estrecha con la estructura, que se caracteriza por células que están adheridas de manera reversible. Esto es un concepto importante y sobre todo en el contexto de esta clase. ¿Ya? La adhesión del biofilm a la estructura dentaria es reversible, ¿ya? Tanto al sustrato o a la interfase. Y aquí nuevamente volvemos a repetir lo mismo. Está embebido en una matriz extracelular que está constituida, y agregamos un concepto de polímeros, ¿ya? Y estos polímeros son sustancias que son producidas por los mismos microorganismos, no vienen de otro lugar, y que al mismo tiempo estos microorganismos exhiben un fenotipo alterado si nosotros los comparamos cuando los crecemos de manera independiente, como organismos unicelulares. Ya bien sabemos que el comportamiento en biofilm de los microorganismos es bastante diferente a cuando están aislados. Ahí están todos los conceptos que ya habíamos visto de quorum sensing y otros conceptos también que habíamos estudiado cuando vimos la clase de microbiología de la caries. La estructura es más o menos así. Esta imagen no es una imagen de biofilm oral, sino que es un biofilm en una superficie, ¿ya?
Entender que los biofilm o las biopelículas no se forman solamente en los dientes, sino que también se forman en otras estructuras. Yo creo que lo más familiar que tenemos y lo que vemos probablemente a diario son los biofilm que se forman en las superficies de los baños, sobre todo en algunos bordes donde llega muy poca luz, ¿cierto? Y son zonas más bien protegidas para que el microorganismo no sea eliminado por arrastre mecánico, ¿ya? Vemos esta estructura sésil, es decir, que su base, ¿cierto?, es mayor, es más amplia y no tiene esta forma de, no tiene estos pedículos, ¿ya?, sino que tiene una adhesión bastante estrecha con la estructura, ¿ya? Pareciera ser una estructura bastante desorganizada, pero ustedes ya saben que tiene un orden, que tiene una estructura que se va dando conforme este se va creando. Desde el punto de vista de la composición, podemos hablar o podemos decir que este biofilm tiene dos componentes principales. El primero de ellos, el componente acuoso, ¿ya? Tiene un componente líquido, no es seco, muy por el contrario, tiene presencia de agua y tiene presencia también de algunos otros solutos, ¿ya?, que son solutos acuosos. A su vez también hay un componente seco, y ese componente seco está compuesto principalmente, ahí sí, por exopolisacárido, ¿ya?, células, pueden ser células de los mismos microorganismos, o también células eucariontes de otros microorganismos como levaduras. Hay presencia también de otras estructuras, proteínas también, y finalmente hay otras macromoléculas que están en menor proporción. Pero el principal componente de este biofilm es este exopolisacárido que les da las características de la adhesión y que evita que ciertos antimicrobianos penetren en su estructura, ¿ya? Pero a pesar de ser una estructura sésil, ¿cierto?, de tener una base amplia, también tiene canales internos a través de los cuales se comunica o a través de los cuales permite el paso de algunos solutos y de algunos nutrientes que van a ir otorgando entonces esta característica de un elemento más bien hidratado, no un elemento seco, y también van a permitir el paso de otros elementos, ya que no viene al caso mencionarlos, pero que son parte de los metabolismos microbianos, que son parte, ¿cierto?, de esta forma de organizarse y de esta forma de responder de manera diferente o alterada si los comparamos con la respuesta que obtenemos ante los microorganismos de forma planctónica o de forma unicelular. Tiene un ciclo de vida este biofilm que parte con la colonización, ¿cierto?, con la adhesión del microorganismo a la estructura. En el caso de los dientes, sabemos bien que es a la película adquirida y no directamente al esmalte. La película adquirida hace bastante en cuanto a favorecer la adhesión de estos microorganismos a la estructura, y posteriormente este biofilm va creciendo, ¿cierto?, va proliferando y finalmente madura y se desprenden porciones del mismo que van a colonizar otros sitios, ¿ya? Clínicamente, en algunas ocasiones no es muy fácil de detectar, sobre todo en las primeras etapas de cuando uno recién está comenzando a ver pacientes, y es por eso que se han desarrollado algunos elementos que permiten diferenciarlo, que permiten visualizarlo de manera más clara y de manera bastante más lúdica también para el paciente. El elemento que nosotros utilizamos para visualizar el biofilm clínicamente es el revelador de placa. Este es un elemento químico que se deposita en la superficie de los dientes y que va tiñendo el biofilm de color rosado en algunos casos, y hay algunos reveladores de placas que son de doble tono, que tiñen de color morado o azul la placa bacteriana madura y que tiñen de color rosado la placa bacteriana un poco más nueva. Ya están las dos opciones, el bitono o dual tone, creo que se llama, de Caristop, y también está el monotono que es como el más común, ¿ya? Esto nos permite visualizar de manera bastante clara las zonas que están cubiertas por biofilm. Fíjense aquí, hay zonas que están o que no fueron teñidas, esas zonas no están cubiertas por biofilm, mientras que estas zonas donde
se tiñe de color rosado, están completamente cubiertas por biopelícula. El proceso de caries lo entendemos de esa forma, como un proceso, ¿bien? No como una enfermedad netamente, sino que más bien como un proceso de desirremineralización, ¿cierto? De cambios en el medio ambiente, en la microbiota, producto de qué? Principalmente de la ingesta de carbohidratos. ¿Ya? Sabemos que al aumentar el consumo de carbohidratos, aumenta la producción de ácidos, ¿cierto? Lo que hace variar el pH en el ambiente. Y cuando hablamos de ambiente hablamos de esto, hablamos de la biopelícula. Ahí es donde cambia el ambiente, el pH, ahí es donde nos interesa el cambio de pH. ¿Ya? No tanto en saliva, que sí, evidentemente igual es relevante, es importante, pero donde nos interesa medir este cambio es a nivel de pH, porque ahí es donde ocurre este cambio ecológico y pasamos de microorganismos que son más bien protectores o que están asociados a condiciones de salud a aquellos que están asociados a la situación o a la condición de enfermedad, ¿cierto? Que en este caso es la caries dental como en su manifestación patológica, ¿cierto? A través de la desmineralización de la estructura. Y la pregunta es ¿cómo controlamos este biofilm? Ahí está la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo en el fondo de nuestros esfuerzos por controlarlos? Tienen que ver principalmente con desorganizar la estructura del biofilm mediante el roce controlado de la superficie del esmalte y o del cemento. Ya nos olvidamos, entendiendo la teoría ecológica, nos olvidamos de buscar eliminar este biofilm porque bien sabemos que los microorganismos que producen el proceso de caries, o que más bien el desbalance del proceso de caries, son microorganismos propios de la cavidad oral. ¿Ya? No son agentes externos, como por ejemplo ocurre en otras enfermedades como el resfriado común u otro tipo de enfermedades. ¿Ya? Aquí tenemos microorganismos que habitan en nuestra cavidad oral y que al momento de nosotros generar un desbalance en las condiciones ecológicas en las que estos viven, proliferan los que producen la lesión de caries en detrimento de aquellos que están asociados a una situación de salud más bien, ¿ya? Si hay alguna pregunta, levanten la manito porque cuando uno presenta o cuando uno comparte pantalla no ve mucho, no puedes ver ni el chat ni tampoco ver las pestañas, ¿ya? Vamos entonces. ¿Cómo lo controlamos este biofilm? A través de tres mecanismos principales. El principal y el más conocido probablemente es a través del control mecánico, donde ejerce un rol importante el proceso de masticación. También los movimientos musculares, tanto de labios, ¿cierto? Mejillas y lengua, el cepillado interproximal, el uso de seda dental y el uso del cepillo dental convencional. Pero también hay algunos elementos químicos que permiten el control del biofilm, como es por ejemplo la clorhexidina, el xilitol, el triclosan, que ya se eliminó, lo menciono también porque hasta hace muy poco se seguía incorporando en las pastas de dientes triclosan, pero debido a que genera gran cantidad de resistencia en los microorganismos se ha eliminado, ¿ya? Y además porque producía una eliminación indiscriminada, ¿ya? Si entendemos el proceso de caries como tal y si entendemos la teoría ecológica, sabemos que el uso de estos elementos químicos quizás no son los más adecuados, ¿ya? Porque no buscamos eliminar microorganismos, sino que más bien controlar su formación, o sea, más bien su organización, ¿ya? Otro elemento también utilizado, sobre todo en el área de la periodoncia, es el cloruro de acetilpiridino. Son esos más o menos los elementos más conocidos que se utilizan para el control de biofilm, de esta biopelícula. Y también, desde el punto de vista biológico, tenemos los probióticos, ¿ya? Son elementos, ¿cierto? Son más bien microorganismos vivos que vienen a competir con los existentes en la cavidad oral. No nos vamos a detener mucho más en esta parte, pero entender que la masticación cumple un rol sumamente importante, ya que a través del roce mecánico va eliminando el biofilm existente en la estructura dentaria, evitando la formación de este en gran medida y también disminuyendo el riesgo de la calcificación de este
de la producción del lo que conocemos como tártaro o como sarro. Como les decía, no vamos a profundizar en eso. Otro elemento importante también son los movimientos musculares, tanto de la mucosa, o sea, perdón, de la musculatura oral, como también de la lengua, que favorecen o ayudan en el control de este biofilm. Donde vemos esta importancia que muchas veces no está bien comprendida. Lo vemos, por ejemplo, en pacientes hospitalizados, sobre todo aquellos que están en ventilación mecánica, que no tienen movimientos musculares, que no tienen movimiento de la lengua. Esos pacientes acumulan gran cantidad de biofilm, desarrollan tártaro o sarro de manera bastante fácil. Aquí una fotito también para ilustrar un poco esto, que no solamente es importante en cardiología, donde ha sido pobremente estudiado, donde hemos visto mucho cuál es la relevancia real de estos movimientos o del rol de este mecanismo de control natural del biofilm, pero sí lo tienen bastante claro los ortodoncistas, ya que producto de estos movimientos, ¿cierto?, es que se mueven también las piezas dentarias y buscan una zona de equilibrio conocida como zona neutra. No es necesario que eso lo aprendan ni nada, sino que solamente a modo de comentario. Y esta es una de las preguntas a las que ustedes se van a ver enfrentados probablemente todos los días con sus pacientes, y me imagino que desde ya la viven o ya les hacen esta pregunta a sus familiares que saben que ustedes están estudiando odontología. Consultan: ¿qué cepillo ocupamos? ¿Qué cepillo me recomienda? No sé si alguien tiene alguna noción respecto a qué cepillo deberíamos utilizar o debemos utilizar o recomendar. ¿No? ¿No lo han visto en otras asignaturas? ¿Nada? ¿Nada de nada? Ya, hay algunos conceptos básicos que debemos considerar primero para el cepillo dental. ¿Ya? Estos están entregados por la Asociación Dental Americana, que es en el fondo una de las instituciones que se ha preocupado de normar el uso de estos elementos. Ya en Estados Unidos ustedes bien saben que los elementos que son sacados al mercado tienen que cumplir con ciertos estándares, y por lo tanto esta es una de las instituciones que ha tenido gran influencia en el desarrollo de estas normas. Ahí está el número de la norma respecto a los cepillos manuales, que establece que, primero que todo, todos los cepillos, más bien todos los cepillos deben cumplir con esto. Por ejemplo, que todos los componentes del cepillo deben ser seguros para ser utilizados en boca. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el concepto de algunos plásticos o algunos elementos sintéticos que no son seguros para utilizar en boca, por lo tanto no pueden ser considerados en la fabricación del cepillo. Los filamentos no deben poseer filos o bordes irregulares. Bordes irregulares se refiere a terminaciones que pudieran causar daño, tanto a nivel de encía como también a nivel de tejido dentario. ¿Ya? El material del mango debe demostrar durabilidad para el uso normal, es decir, no debe ser fácilmente quebradizo, sino que debe ser mango resistente. Y los filamentos no se deben caer con el uso normal. Además, el cepillo puede ser utilizado sin supervisión de un adulto promedio para proveer una disminución significativa de las enfermedades gingivales leves y el control de placa bacteriana. ¿Ya? Esos son como lo que deberíamos considerar primero antes de pensar en cuál cepillo es el recomendado o cuál cepillo, entre comillas, es el mejor. Yo me atrevería a decir que no existe un cepillo mejor, sino que un cepillo más recomendado. Ahora, el cepillo puede estar perfectamente construido, puede cumplir con todos los estándares, puede estar desarrollado de manera avanzada, con un respaldo en la evidencia científica, pero el resultado final no depende solamente de la calidad de este elemento. ¿Ya? ¿De qué depende? Depende también de la habilidad manual de la persona, del operador. Por eso que, por ejemplo, en niños pequeños no podemos
depositar la responsabilidad del cepillado en ellos solos, ¿ya? Una de las recomendaciones importantes es que el cepillado en niños sea siempre supervisado, del tiempo y de la presión utilizados. Aquí hay dos conceptos importantes. El primero es el tiempo. El tiempo debe permitirnos abarcar todas las superficies dentarias. Y segundo, la presión. Cuando ya realicen instrucciones de cepillado en sus pacientes con uso de estos elementos reveladores de placa, se van a dar cuenta que la presión no es una presión elevada, no debemos presionar de manera fuerte el cepillo contra la estructura, contra los dientes, porque no va a limpiar mejor. Al contrario, en muchos casos limpia peor y vamos a terminar deteriorando el cepillo, generando lesiones a nivel dentario, a nivel gingival y no obteniendo el resultado que esperamos, que en el fondo es una correcta higiene. Y también depende muchísimo de la motivación del paciente. ¿Ya? Un paciente poco motivado es un paciente que no va a cumplir con realizar una correcta higiene oral, probablemente no se va a cepillar. ¿Ya? Probablemente no va a ser un paciente que va a fidelizar muy bien con este tipo de elementos. ¿Ya? Por lo tanto, esto es bastante importante cuando nosotros estamos hablando de cepillado. Esta es la norma de la ANSI, de la Asociación Dental Americana, de la Asociación de Estandarización, Asociación Nacional de Estandarización de Estados Unidos, y que hablaba porque ya no existe, la norma fue eliminada, ya no está disponible. Ahí aparece el aviso, que daba los estándares de cuál era el cepillo ideal a utilizar. ¿Qué decía? Decía en el fondo que el cepillo ideal era un cepillo, como lo vemos en la imagen, de mango recto, con los filamentos redondeados, todos a un mismo nivel. Ya que todos llegaban a un mismo nivel. Un cepillo como bien de caricatura, ¿cierto? Bien de libro, pero la evidencia fue avanzando y ya vemos que la recomendación fue cambiando. Les voy a pedir un minutito, vengo enseguida. Ya, estamos de vuelta. Necesitaba un poquito de agua. Bien. Actualmente existe evidencia bastante robusta para establecer que el filamento recto o perpendicular al mango ya no es el filamento recomendado, sino que más bien hablamos de filamentos que están a distintos niveles, o más bien filamentos angulados, con una angulación de 16 grados, es lo que se sugiere. Y el patrón que resultó con mejor desempeño es un patrón de filamento cónico con los penachos entrecruzados. ¿Ya? Este es el nombre en inglés, crisscross, y es una patente que tiene en este momento la empresa Oral-B. Por lo tanto, los únicos que venden cepillos crisscross son Oral-B. Como ustedes saben, son 20 años los que dura la patente, por lo tanto, después de esos 20 años, cumpliéndose los 20 años, ya esa patente se libera y cualquier otra empresa podría comenzar a fabricar cepillos con este patrón. ¿Ya? En el mercado yo los he buscado y hace algún tiempo era bastante fácil de encontrarlos. Ustedes iban a una farmacia, al supermercado y encontraban estos cepillos con este nombre incluso, pero ya cada vez ha sido más difícil. De hecho, los he buscado el último tiempo y no los he podido encontrar en supermercados ni en farmacias. ¿Ya? Entonces me interesa que eso quede bastante claro, que el concepto cambió, ya no hablamos del cepillo de filamentos rectos, sino que más bien filamentos angulados, filamentos a distinto nivel y entrecruzados con una terminación cónica. Ya no hablamos de este cepillo de corte convencional, ¿cierto?
de corte plano, el cepillo convencional y con filamentos redondeados. No, ahora son filamentos cónicos. Y la otra pregunta, ¿cuándo cambiamos el cepillo? No sé si ustedes tienen esa duda, imagino que sí, porque es una duda bastante recurrente. ¿Cuándo cambiar el cepillo? Y hay un estudio bastante útil que se realizó en 2019, es súper actual, y que clasificó los cepillos. Los clasificó en 4, que tiene que ver, una clasificación que tiene que ver principalmente con su uso, con su desgaste, con su deterioro. Y hablamos de un cepillo código 0 o sin uso, que es aquel cepillo que no tiene signos de uso, como el que vemos aquí en la imagen. ¿Ya? Que los penachos, tanto internos como externos, están intactos. Fíjense, hablamos de penacho cuando nos referimos a ese conglomerado de filamentos. ¿Ya? Esos circulitos donde son muchos filamentos juntos, esos son los penachos del cepillo. ¿Ya? Y hablamos de filamentos en vez de hablar de cerdas. El concepto de cerdas no es un concepto muy académico, no se utiliza mucho, sino que más bien hablamos de filamentos y hablamos de penachos. ¿Ya? Código 1, aquellos cepillos con poco uso, con uso bajo, ¿cierto? Son aquellos cepillos en aquellos que los filamentos externos se comienzan a abrir, fíjense. Son los filamentos del borde, del exterior del cepillo. Código 2, aquellos en que los filamentos comienzan a abrirse más allá de la base del cepillo, que es lo que vemos acá, ¿ya? Donde los filamentos externos están abiertos totalmente, como decía, fuera de la base, mientras que los internos comienzan recién a abrirse, a separarse. Un código 3, de un alto uso, son aquellos en que los filamentos externos e internos están abiertos, ¿ya? Y están separados. Fíjense aquí, no forman un círculo perfecto, pero se nota que están bastante juntos unos con otros en el centro, ¿cierto? Siguiendo una misma dirección, los filamentos aquí comienzan a abrirse casi nada. Acá ya se separan de forma un poco más visible y aquí ya de frentón estos filamentos internos están absolutamente separados. Y uso extremo o extreme wear es cuando ya no vemos distinción de filamentos internos y externos. Quizás puede parecer poco común, como que o sea, uno podría decir, oye, pero ¿quién usa un cepillo así? Pero si nosotros vamos a las casas de los pacientes y vemos sus cepillos, en muchos casos nos vamos a encontrar códigos 3 y 4. ¿Ya? En muchos casos hay pacientes que tienen cepillos con ese nivel de deterioro y tiene que ver principalmente con una postergación de la salud bucal, muchas veces no voluntaria. Yo creo que la gran mayoría de los casos no es voluntario, no concibo que existan personas que no quieran tener sus dientes sanos, sino que tiene más bien que ver con problemas de nivel socioeconómico, con problemas de ingreso y con una priorización de otros elementos que resultan ser bastante más importantes para el día a día de las personas, ¿ya? Como por ejemplo algo tan sencillo para muchos como comer. ¿Ya? Hay personas que tienen que tomar la decisión o comen, o se cepillan los dientes por un tema de costos. Así que no podemos emitir un juicio de valor al momento de ver que pacientes tengan cepillos con este nivel de deterioro. Este estudio, además de demostrar o de enseñarnos más bien cómo se abren los cepillos y cómo se ponen los filamentos, estableció que entre el cepillo de código 0 y el de código 4 hubo una reducción de un 13,6, ¿cierto? % en el control de placa. Lo ven ahí a la izquierda.
dice Plague Score, y abajo valor del uso del cepillo. ¿Ya? Entonces tenemos solamente un 13,6% de mejora si nosotros usamos un cepillo sano o sin uso o código 1 versus un cepillo código 4. ¿Ya? Y la ADA, la Asociación Dental Americana, establece que para que un cepillo se considere mejor que otro, debe existir una reducción o un porcentaje de reducción del control de placa de un 15%. En este caso no lo está cumpliendo. Sin embargo, los autores de este estudio recomiendan que el cambio de cepillo se realice cuando éste alcanza un código 2. ¿Ya? Y esta es la recomendación que nosotros vamos a hacer a nuestros pacientes. ¿Cuándo realizamos el cambio? ¿Cuándo cambiamos el cepillo, doctor? Cuando el cepillo se vea así. Incluso en su consulta, en el consultorio, donde ustedes trabajen, pueden tener un cepillo con este uso. ¿Ya? Pueden tener un cepillo que puede ser de ustedes, que lo pueden llevar a esterilización, le piden que lo autoclaven, que para que se mantenga limpio, para que no tenga microorganismos, y le pueden mostrar a su paciente. Pueden tener los 4 cepillos. Pueden tener los 4 cepillos, lo pueden desgastar de manera artificial, no necesariamente cepillándose los dientes. Y les pueden decir a los pacientes, mire, ¿sabe qué? Cuando su cepillo se ve así, cámbielo. ¿Ya? Como bien les decía, hay que tener bastante criterio, sobre todo por la capacidad económica de nuestros pacientes. ¿Y de qué va a depender? Ya no hablamos del tiempo, ya no decimos, oye, cambia el cepillo cada 3 meses. Va a depender de varios factores. Hay pacientes que probablemente a la vuelta de un mes van a tener que realizar un cambio de cepillo. Hay otros que probablemente lo van a tener que hacer a los 2 meses, otros a los 3 meses. ¿Y de qué va a depender ese cambio? De qué va a depender el deterioro de ese cepillo. Va a depender, en primera instancia, de la presión ejercida. O sea, de cuánto yo presiono el cepillo contra la estructura. Entre más lo presiono, los filamentos más van a tender a abrirse. Del grosor de los filamentos. Los filamentos más gruesos van a ser probablemente más resistentes al deterioro. Y de la cantidad de veces que se cepille. ¿Ya? Pero el grosor de los filamentos no va a ser un condicionante para elegir el cepillo. O sea, ¿a qué me refiero? Perdón. No voy a elegir un cepillo de filamentos más gruesos para que me dure más. Sabemos que los filamentos que debemos utilizar son filamentos más bien suaves. ¿Ya? Ese es el tipo de filamento indicado para todo tipo de paciente, o para el paciente promedio en realidad. ¿Ya? Porque hay otros pacientes que van a requerir filamentos un poco más extra suaves, o algunos van a utilizar cepillos con indicación quirúrgica, ¿ya? En situaciones postoperatorias. No existe evidencia suficiente como para que podamos recomendar este tipo de cepillos, pero han entrado bastante al mercado. Ya se encuentran en Chile, se encuentran en la farmacia, en los supermercados. Por lo tanto, igual es importante conocerlo. Es uno de los cepillos distintos a los que vemos comúnmente. Y aquí importante hacer referencia a que el estudio que se cita abajo evaluó su uso junto con otras medidas, ¿ya? O sea, no evaluó el uso del cepillo solo, ¿ya? Cada 3 semanas por una higienista dental. O sea, no fue el paciente que hizo la higiene, fue la higienista, lo hizo cada 3 semanas. ¿Y qué se encontró a pesar de eso? Que no hubo una mejoría en los pacientes estudiados. Entonces quizá valdría la pena mejorar un poco el diseño del estudio y evaluarlo nuevamente, evaluarlo en una población en la que probablemente tengamos la necesidad, ¿cierto?, de utilizar este tipo de cepillo. En el caso del estudio se evalúan pacientes que estaban en residencias, nursing residence, son como residencias como de larga estadía, ¿ya? Y se sugeriría quizás que podamos evaluarlo, no sé, en pacientes pediátricos, en pacientes postrados, que tengan algún grado de movilidad. Así que el estudio en general podríamos decir que no entrega la suficiente información como para emitir un juicio respecto al cepillo. Esta es la página del creador del cepillo, ¿ya? Tiene todo un merchandising detrás bastante potente. Ahí está el estudio, por si a alguien le interesa igual revisarlo.
Sería interesante quizás ver qué ocurre cuando entregamos este cepillo muchas veces en pacientes sanos. Podríamos hacer bastante que revisar, ¿ya? En pacientes que tengan algún nivel de problemas cognitivos leve, ir evaluando, ir viendo si es que es indicado o no es indicado. Se hizo una revisión sistemática de este tipo de cepillo que se denomina Super Brush, ese es el nombre que le dieron. Y los autores indican que podría ser mejor que el cepillo ordinario en la reducción de inflamación gingival y posiblemente también de placa en personas con discapacidad intelectual en el mediano plazo. Sin embargo, no se ve una diferencia en el corto plazo, ¿ya? Y hay que tener harto ojo con esta revisión porque si bien es cierto está sumamente bien realizada desde el punto de vista metodológico, las sugerencias se basaron solamente en 2 estudios, ¿ya? Solamente se encontraron 2 estudios que cumplían con los criterios que establecieron los autores y en ambos la muestra fue bastante baja. Fíjense que uno de los estudios, RCT es Randomized Clinical Trial, o sea, estudio randomizado aleatorizado, estudio clínico randomizado aleatorizado. Uno solamente incluyó 18 participantes, mientras que el otro incluyó 25 participantes. ¿Ya? Son muestras sumamente bajas. Por lo tanto, no nos da la confianza como para sugerir o recomendar este cepillo, ¿ya? Incluso uno de estos 2 estudios demostró, en uno de estos 2 estudios el cepillo no demostró ser superior, ¿ya? Entonces, en ambos casos los mismos autores de estos trabajos indicaron que la evidencia era bastante poco certera. Así que no podríamos por el momento indicarlo o decir que es superior al cepillo convencional. Yo creo que está bastante abierta la posibilidad de mejorar el diseño de los trabajos, mejorar también la cantidad de participantes, que aquí vemos que es sumamente bajo, y quizás estandarizar algunos elementos y sacar conclusiones que sean un poco más basadas en la evidencia, y en evidencia más robusta que lo que tenemos en la actualidad. Respecto a la técnica de cepillado, ustedes ya las manejan, ya las conocen, las vieron, imagino, en salud pública. Y vemos que hay una técnica de Fons, ¿cierto? Que indica en niños. Hay una técnica de Basbach modificado, Stillman modificado, una técnica de barrido, y etcétera. Existen muchas técnicas, como autores se les pueda ocurrir, ¿cierto? Cada técnica con su indicación específica, pero lo importante al momento de evaluar la técnica de cepillado es ver cómo está controlando el paciente ese biofilm. Y por lo tanto vamos a decir que la mejor técnica de cepillado es aquella que se organiza de forma eficiente el biofilm, sin dañar los tejidos blandos ni los tejidos duros. Y además tiene que ser una técnica fácil de aprender y de llevar a la práctica. Necesitamos, por sobre todo, que el paciente se adhiera a nuestra técnica, que el paciente logre ejecutarla, porque no sacamos nada de enseñar una técnica sumamente compleja, difícil de entender, como vemos aquí con angulaciones, si el paciente no va a adherir a la técnica, ¿ya? No va a fidelizar, como se dice en términos de marketing, con nuestra técnica de cepillado, porque la puede saber muy bien en la teoría, pero no la va a llevar a la práctica y finalmente va a terminar cepillándose los dientes de otra manera y no cumpliendo con lo que nosotros esperamos, ¿cierto? Que es la desorganización del biofilm y que es también, obviamente, cuidar los tejidos, ¿ya? Pregunta: desventajas del cepillo manual. ¿Hay alguna desventaja? ¿Qué opinan ustedes? Hoy día que están tan participativos. ¿Nada? ¿No tiene ninguna desventaja? Bueno. Y esta es la pregunta que muchos también les van a hacer, sobre todo a aquellos pacientes que trabajen, o sea, perdón, aquellos odontólogos y odontólogas que trabajen en consulta privada, donde probablemente van a ver pacientes con mayor nivel de ingresos, de un nivel socioeconómico un poco más alto, y les van a preguntar: doctora, doctor, ¿manual o eléctrico? ¿Qué cepillo me recomienda usted? ¿Qué cepillos recomendarían ustedes a sus pacientes, manual o eléctrico?
Vamos, ¿qué recomiendan? ¿O no recomendarían nada? No cepillarse los dientes. El eléctrico. Bien, Sebastián, gracias. Sebastián dice eléctrico. ¿Por qué, Sebastián? ¿Por qué eléctrico? Porque el movimiento que haría el cepillo sería más parejo, por decirlo así, no dependería tanto de la persona. Ya habría como una estandarización en el cepillado, ¿cierto? Como que estaría estandarizado por el fabricante la forma en la que el cepillo va a funcionar. Distinto a una técnica de cepillado, donde tenemos que nosotros estandarizarnos y entrenarnos. A todo esto que no se sabe, no existe evidencia, no hay estudios que digan cuánto tiempo demora un paciente en adherirse a una técnica de cepillado. Otra idea de investigación. Ramón dice, depende mucho de cada caso porque el eléctrico es más caro en comparación con el manual. Perfecto, me parece una muy buena acotación la que hace Ramón. Ahí hay un concepto importante, el tema del costo. Un cepillo eléctrico puede costar 10 veces más que un cepillo manual. Fácilmente. O sea, pillamos cepillos eléctricos de 50.000 pesos, de 30.000 pesos, mientras que un cepillo manual, 3.000, 4.000 pesos. Hoy en día, con la inflación que hay en el país, llegando casi a los 5 o 6.000 pesos. Pero desde el punto de vista de la técnica, dejando un poco fuera los recursos, ¿ustedes qué recomendarían? ¿Manual o eléctrico? Pueden escribir en el chat igual, no hay problema. Manual, dice por aquí Ángeles. Manual, dice Natalia. Dejando fuera el tema de recursos. Supongamos que vivimos en Suecia, donde las diferencias de ingresos no son las que tenemos en Chile, donde hay una sociedad homogénea, donde todos ganan más o menos lo mismo, o es muy similar, y todos tienen acceso a los mismos elementos de higiene y de protección. Por acá su compañero Ramón dice también que una desventaja del cepillo manual es el riesgo de recesión gingivales en caso de aplicar mucha fuerza en el momento del cepillado. No sabemos si es que el eléctrico no pudiera generar lo mismo, ¿eh? Porque pudiera ser que sí. No hay mucho estudio respecto a esto. Bueno, pero ¿qué dice la evidencia? El cepillo eléctrico, dice Ángeles, puede ser más rígido y no llega a todas las zonas. Ya, perfecto, muy buena acotación. Pero no digamos que el cepillo manual necesariamente va a ser más blando. Ya no debería serlo en realidad. El mango debería permitir transmitir la misma fuerza que nosotros estamos ejerciendo con la mano. Pero hay evidencia que dice de manera clara que los cepillos eléctricos o power toothbrush, como dicen, como es el concepto en inglés, el concepto correcto, porque vamos a ver que no todos son necesariamente eléctricos, remueven significativamente más placa después de un solo cepillado en comparación con el cepillo estándar o manual. Y ambos cepillos en general son bien tolerados por los pacientes. Miren, hay un 11% de reducción de placa de 1 a 3 meses en 1 a 3 meses de uso. O sea, hay una mejora de un 11% cuando pasamos solamente por pasar de un cepillo manual a un cepillo eléctrico. Y un 21% después de los 3 meses. O sea, evidentemente funciona mejor. ¿Ya? Evidentemente, porque hay evidencia que así lo respalda. Y ya limpiamos el mito de que el mejor cepillo es el cepillo recto, es el cepillo plano, es el cepillo con filamentos redondeados, desde el punto de vista del cepillo manual. Y ahora ya estamos mejorando un poco más, o yendo un poco más allá, y podemos decir que el mejor cepillo es el cepillo eléctrico. Pero ojo, hay que revisar muy bien estos estudios y hay que ver contra qué se comparó este cepillo eléctrico. ¿Se habrá comparado contra el mejor cepillo que actualmente conocemos? Probablemente no, porque el estudio es del 2016 y probablemente se comparó contra los estudios que habíamos visto anteriormente, contra los cepillos que habíamos visto anteriormente, que eran los recomendados por la
Asociación Dental Americana. Así que hay que igual tener un poco de cuidado ahí al momento de interpretar los resultados. ¿Ya? Pero nos vamos a quedar con que sí, el cepillo eléctrico funciona mejor. ¿Y qué cepillo eléctrico? Sí, hay muchos tipos de cepillo eléctrico. Tenemos el side by side o el side to side action. De hecho, había uno que se llamaba side by side y que es un cepillo que tiene un cabezal que se mueve para los lados, ¿ya? Como las plumillas de un limpio parabrisas, hace ese mismo movimiento. Su acción es a través de movimientos laterales, de lado a lado. El counter oscillation es un cepillo que gira sus filamentos hacia un lado una cierta cantidad de veces, que va de 5 a 10, y después gira hacia otro lado de 5 a 10. Por lo tanto, ¿qué puede ocurrir con este cepillo? Que algunos dientes se limpian hacia la derecha y otros dientes se limpian hacia la izquierda, o en sentido del reloj, y después en sentido contrario. Entonces, no demostró ser muy eficiente. ¿Cuál sí demostró funcionar bastante bien? Es el cepillo oscilatorio o rotante oscilatorio, ¿ya? El mecanismo de rotación oscilante demostró ser el mejor mecanismo al momento de controlar placas junto con el cepillo iónico. ¿Cómo funciona este cepillo? Este cepillo va hacia ambos lados, gira en sentido del reloj y después en sentido antihorario. Y va hacia la derecha y hacia la izquierda girando su cabezal, y generalmente es el cabezal redondo que más conocemos, que es este. ¿Ya? Gira entonces hacia un lado, después hacia el otro, hace medio giro hacia cada lado. El cepillo circular, que es el cepillo que gira en forma circular, como lo hacemos nosotros con las escobillas de profilaxis, gira solo en un sentido. El cepillo ultrasónico, que es un cepillo que genera una vibración a una frecuencia de mayor a 20 kHz. Una vibración ultrasónica no demostró ser muy efectivo, mientras que el cepillo iónico sí. ¿Ya? El cepillo iónico lo que hace es permitir, en el fondo, que entreguemos una carga eléctrica al diente, a la superficie del diente, que intenta interferir en la carga del biofilm y de las bacterias, generando un cambio a nivel eléctrico y, por lo tanto, una desorganización del biofilm y también una disminución de la posibilidad de adhesión. ¿Ya? Afecta por las dos vías. Generalmente utilizan un semiconductor como el dióxido de titanio, que está incorporado en los filamentos. Este elemento se activa a través de la luz, ya sea a través de la luz natural o incluso a través de la luz fluorescente, que está en los baños, ya de los tubos fluorescentes. ¿Y qué hace? Lo que hace en el fondo es generar una carga negativa, o iones con carga negativa, los que se mezclan con la saliva, con los elementos de la boca, y reacciona con los iones cargados de manera positiva, ¿ya? Que están contenidos en los ácidos de la placa bacteriana. Entonces, a través de este cambio o de esta reacción química, supuestamente, modifica el pH salival, ¿cierto? Y genera un cambio en el microambiente. Y ustedes bien saben que las bacterias cariogénicas son acidófilas, por lo tanto, si nosotros les cambiamos el pH, esos microorganismos deberían no poder proliferar. Ya no vamos a decir que necesariamente morir, pero al menos dejarían de proliferar. ¿Ya? Es un cepillo que yo no lo he visto en Chile, lo he buscado y no lo he encontrado, así que tampoco vamos a profundizar mucho más en él. Ya conocen más o menos el mecanismo de acción, pero el que sí se encuentra es el de rotatorio oscilante o oscilorotante, como lo quieren llamar, ¿ya? De las dos formas podemos decir. Es como el más común que encontramos principalmente en farmacias. Hay dos tipos, uno que se carga y uno que viene con pilas. Obviamente preferir siempre el que es cargado, el que es con batería recargable, obviamente, una batería de ion litio, no aquel que utiliza baterías removibles, porque no estaríamos contribuyendo al medio ambiente. ¿Ya? Ustedes son odontólogos y odontólogos formados en la Universidad Austral, donde uno de los componentes importantes, uno de los sellos, debería ser el cuidado del medio ambiente. Profe, y entonces, ¿por qué no recomendamos el cepillo de bambú y carbón? Porque no tiene evidencia científica, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren sugerir a sus pacientes un cepillo de dientes que tenga un mango de bambú o de madera, fantástico, no hay ningún problema. Eso no hay ningún tipo de inconveniente
en que el mango sea de plástico o sea de bambú. El tema son los filamentos. El tema es la posición y la angulación de los filamentos. Ya vimos que lo recomendado son filamentos cónicos, son filamentos angulados y entrecruzados. Por lo tanto, es distinto nivel, cierto, en altura. Por lo tanto, cumpliendo con eso, el mango puede ser tranquilamente de bambú, puede ser de la madera que ustedes quieran. ¿Ya? De esa forma también contribuimos al cuidado del medio ambiente. Pero mejor que eso también desde el punto de vista del control de placa, vamos a tener el cepillo eléctrico. Existen algunas recomendaciones especiales en los que sí deberíamos ir un poco más allá de solamente la evidencia y pensar también con un poco de sentido común. O sea, ¿en qué pacientes vamos a recomendar siempre un cepillo eléctrico? Probablemente aquellos pacientes con limitación de movimiento. Vemos aquí en la imagen un adaptador que realizaron para este paciente que tiene mucho de, o se parece mucho más bien a un pedestal como de micrófono, esos micrófonos de sobremesa de escritorio, adaptado ahí con un elemento que permite que el paciente se acerque sin necesidad de utilizar las manos, porque probablemente tiene algún tipo de discapacidad a nivel de sus extremidades superiores. También hay pacientes que requieren una motivación extra. La verdad es que es bastante motivante para el paciente utilizar este tipo de elementos, ¿ya? Sobre todo porque genera una sensación inmediata de limpieza. Es bastante extraño, me ha pasado a mí y le ha pasado a muchas personas a las que yo les he sugerido utilizar este tipo de cepillos que me dicen, oye, siento los dientes súper suaves y súper limpios. ¿Ya? Así que es también un componente importante el tema de la motivación de los pacientes. Ya bien sabemos que la forma de generar cambios en nuestros pacientes no es ni a través de las charlas, no es a través de poner avisos en programas de radio o televisión, sino que es a través de la entrevista motivacional, es lo que mejor funciona en el cambio de hábitos en los pacientes, en las personas. ¿Ya? Se puede sugerir o recomendar también en pacientes con alteraciones psicomotrices, por ejemplo, pacientes con Parkinson, podrían fácilmente ser usuarios de este tipo de cepillo. Y en aquellos pacientes que no se adhieran a ninguna técnica de cepillado convencional, aquel paciente en que ustedes insisten y le enseñan técnicas y no hay caso que el paciente en el fondo sea capaz de realizar un correcto control de placa, podemos pasar también a estos cepillos, ¿ya? Siempre y cuando, y siempre que tengamos la consideración de que lo pueda financiar. Otro elemento importante para el control de la higiene bucal es la seda dental. El cepillo dental no va a poder llegar a las zonas interproximales, por lo tanto necesitamos elementos que nos permitan realizar una correcta higiene interproximal, y dentro de estos elementos tenemos a la seda dental, ¿ya? Probablemente es el elemento más costo efectivo desde el punto de vista de del costo que tiene, ¿cierto? Y también del rendimiento que tiene, pero también es un elemento para muchas personas prohibitivo por su costo, ¿ya? A pesar de ser no tan caro para gran parte de la población, es un elemento que no deja de tener un costo importante, ¿ya? Una seda dental de 50 metros no deja de costar entre 3.000 y 4.000 pesos, lo que es bastante para muchas personas. Por lo tanto, igual es importante generar la conciencia de que existe la necesidad de la higiene interproximal, ¿ya? ¿Cómo se utiliza la seda dental? La seda dental convencional se utiliza pasándola a través del punto de contacto hacia abajo, introduciéndola levemente bajo la encía y posteriormente deslizando hacia arriba, ejerciendo un arrastre mecánico de los elementos que están en ese sector. También existen otros elementos, otros tipos de seda dental, como la Superfloss, también de Oral-B. Oral-B no es una marca tan odontológicamente conocida, pero la verdad es que lleva bastante la delantera en estos elementos de higiene bucal. Al parecer su nivel de desarrollo y su nivel de investigación es bastante bueno. Y generaron o sacaron al mercado esta seda que es la Oral-B Superfloss. La Oral-B Superfloss se puede utilizar en pacientes sin ningún tipo de patología, sí, se puede, pero se sugiere en aquellos pacientes que tienen necesidades especiales desde el punto de vista odontológico, como por ejemplo, paciente portador de prótesis fija plural, ¿ya? Esta estructura, estos no son los dientes del paciente, son dientes protésicos, están cementados, están fijos al diente más distal, ¿cierto? Que es la pieza 1.6 en este caso y la pieza 1.4, y tienen un sector
un póntico, que se denomina, o un sector que no tiene fijación a ninguna estructura dentaria, que sería esta pieza 1.5. Entonces necesitamos un elemento que pueda higienizar bajo esa zona, y esta seda dental tiene la característica que tiene una primera parte que es más rígida, que funciona como guía para poder enhebrarla en el espacio bajo este elemento protésico. Posteriormente tiene un tipo de esponja, no sé si lo logran ver ahí, que es un poco más grueso que un hilo normal, y posteriormente tiene un extremo de más o menos 20 centímetros de seda convencional, ¿ya? Entonces, esta zona de la esponja, al ser más blanda, no causa daño en los tejidos y puede ser deslizada fácilmente bajo la estructura, ¿ya? Y posteriormente se tracciona, se tira y sale a través de la zona de la seda dental convencional, que también se puede utilizar para limpiar los otros espacios, ¿ya? No es la idea que el paciente limpie solamente esta zona o sea, bajo el puente o bajo la prótesis fija plural con el elemento blando, sino que también el resto de seda le sirve para limpiar los otros dientes, ¿ya? De forma normal o convencional. Hasta hace mucho tiempo, hasta hace no mucho tiempo, perdón, 2011, había evidencia de que no se podía establecer si es que existía un beneficio en el uso de seda dental para reducir caries, ¿ya? Habían estudios que pudieran afirmarlo. Bueno, eso ya no es así. Situación bastante similar ocurría con los cepillos interproximales, cepillos que se utilizan para limpiar los espacios interproximales. Existen de dos tipos, rectos y angulados, ¿ya? Y son cepillos que ingresan bajo el punto de contacto y se utilizan en sentido antero-posterior. O sea, ustedes ingresan con el cepillo y lo retiran. Hasta hace poco tiempo, 4 o 5 años atrás, se indicaban solamente en pacientes que tenían problemas, más que problemas, tenían diastemas entre sus dientes o que tenían papilas destruidas, porque se decía que causaban daño en los tejidos blandos, ¿ya? Pero las marcas fueron avanzando, y en este caso Vitis, Dentaid, perdón, es la marca, sacó estos cepillos, que son los de color rosado, que son extremadamente finos, son muy delgados y que permiten ser utilizados en pacientes de cualquier tipo, ¿ya? Una de las indicaciones bastante comunes de estos tipos de elementos de higiene interproximal, tanto de los cepillos como de la seda Superfloss, son los pacientes que tienen contención de ortodoncia. O sea, si alguno de ustedes tiene contención lingual de ortodoncia, que es este fierrito que ponen después de retirar la ortodoncia, es muy probable que le hayan dejado indicación de o seda Superfloss o seda, o cepillo interproximal, ¿ya? Existen distintas formas, distintos tamaños, existen rectos, existen cónicos. Va a depender mucho del espacio interproximal que tenga el paciente y de la indicación que exista, porque también los podemos utilizar así, ¿ya? Limpiando en la zona bajo el arco de ortodoncia, no necesariamente entre los espacios proximales que quedan bajo la contención, sino que también entre los brackets, ¿ya? Alrededor del bracket también se agradece que se utilice este tipo de cepillos, porque en general los pacientes no realizan una correcta higiene cuando utilizan aparatos de ortodoncia en general, ¿ya? Es muy común, bastante recurrente, ver que al momento de retirarse los aparatos de ortodoncia, los pacientes presentan múltiples lesiones no cavitadas activas alrededor de la zona de cementación, ¿ya? La zona de cementación del bracket. Entonces, realizar una correcta remoción de placa bacteriana, acompañada obviamente de una asesoría dietética, sería bastante bueno en todos los pacientes que utilizan este tipo de elementos o aparatos de ortodoncia. Así que ténganlo siempre presente, sugiéranlo, recomiéndenlo en sus pacientes. Lo mismo pasaba, ¿cierto?, con estos elementos. Había un paper del 2013 que estaba publicado incluso en la Cochrane Database, que es como por excelencia el lugar donde se depositan las revisiones sistemáticas con mejor metodología. Y este paper fue retirado el año 2019. Lo mismo, el paper ya no tiene validez y fue reemplazado, ¿cierto?, por este estudio, ¿cierto?, que habla sobre el uso de estos elementos de higiene bucal, de higiene interdental, en complemento con el cepillado dental para prevenir la enfermedad periodontal y la caries dental. Aquí tenemos el año 2019, y del autor
también argumentos para poder, en parte, discutir con los colegas que se quedaron en el pasado y también para poder, por sobre todo, que es lo más importante, realizar una correcta asesoría a sus pacientes. Y aquí vemos que la nueva conclusión es la siguiente, que el uso de seda dental o cepillo interproximal sumado al cepillo de dientes, al cepillo convencional, podría reducir la gingivitis o el acúmulo de placa, o ambos, más que utilizando solamente el cepillo de dientes convencional, ¿ya? Y también otra conclusión importante es que los cepillos interdentales parecieran ser más efectivos que el uso de seda, ¿ya? Pero si hablamos de costos nuevamente, evidentemente el cepillo interproximal tiene un mayor costo, ¿ya? Vienen en empaques de alrededor de 6 cepillos, los más habituales, los que más se encuentran en el mercado, al menos en el país, y tienen un costo de alrededor de 5.000 pesos por paquete, ¿ya? El paquetito que viene con los 6 cepillos. Ahora, importante, el cambio de esos cepillos no está establecido, no se sabe con evidencia científica cuándo deben cambiarlos, pero la sugerencia es generalmente cambiarlo una vez a la semana. Como son 6 cepillos, debería durar más o menos entre un mes y un mes y medio, porque en algunos casos, sobre todo al principio, uno tiende a deteriorarlos, a doblarlos, a romperlos en su extremo activo, en esta zona, y por lo tanto podríamos necesitar realizar un recambio anticipado. Hay otros elementos de higiene proximal, que son los irrigadores, que están bastante de moda y entrando cada vez más fuerte en el mercado, al menos nacional. Y este mismo estudio dice que no existe todavía evidencia como para poder recomendarlos. La evidencia es más bien limitada o inconsistente. Probablemente en un tiempo más ya tengamos mayor cantidad de evidencia científica que nos permita realizar la sugerencia a nuestros pacientes de decirles, ¿sabe qué? Utilice un irrigador porque más allá de la técnica o más allá de la eficiencia en este momento, lo que sí podemos decir es que son elementos bastante, en largo plazo, bastante más económicos, ¿ya? Porque un irrigador tiene un costo de alrededor de los 50-70 mil pesos, pero a menos que se eche a perder, a menos que se tape, a menos que vivamos en una zona con agua demasiado dura que pueda bloquear las cañerías, ¿cierto? El sistema de irrigación interna del elemento, de este irrigador, lo único que necesita es agua, ¿ya? Entonces, salvo que se tape, que se eche a perder, que el dispositivo electrónico se deteriore, no necesitaríamos cambiarlo. Así que esperemos que en un momento, o sea, en un futuro cercano, podamos pasar del uso de estos elementos desechables como son la seda dental y el cepillo interproximal a los irrigadores, porque son bastante más amigables desde el punto de vista ecológico también, bastante más baratos en el mediano y largo plazo. Hay otro elemento de higiene bucal que no lo vamos a ver en mayor profundidad, que son los sticks o los palitos. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar a Argentina, ir a un restaurante, ir a donde sea que les sirvan comida. Siempre venden estos palillos de cóctel, o sea, siempre les entregan estos palitos de cóctel, estos moldadientes también le dicen en algunas partes, y son bastante utilizados, pero no existe evidencia de que sean buenos elementos de higiene. Muy por el contrario, podríamos pensar que son elementos que podrían generar algún daño a nivel de tejidos blandos, así que mucho ojo con este tipo de elementos. No existe ninguna evidencia que nos permita aconsejarlos. Y también si el paciente o la paciente les comenta que utiliza algún otro tipo de elemento, yo les sugeriría evaluarlo, indicarlos o orientarlos hacia dónde poder encontrar elementos que vengan a satisfacer la necesidad de la higiene interdental y que sean elementos que estén respaldados en la evidencia científica. Otro elemento importante es el control profesional. Nosotros al realizar el control podemos evaluar a los pacientes, ver en qué estado se encuentran, evaluar técnica de higiene, elementos de higiene, pero también podemos realizar un control, una eliminación de, por ejemplo, el tártaro o el sarro, de las tinciones, el sobrecontorno de alguna restauración, el pulido también de las restauraciones para mantenerlas de buena manera. Y además podemos, obviamente, realizar una historia clínica detallada, un examen bucal minucioso y revelar, por ejemplo, el índice de placa bacteriana, ir midiendo cómo el paciente va progresando. Por lo tanto, en resumen, podemos realizar un control de riesgo y actividad de caries. Así que se sugiere insistir en sus pacientes en un control semestral, que es lo que recomienda la evidencia científica. ¿Qué elementos tenemos en el box dental para contribuir a mantener o a mejorar la higiene bucal del paciente?
los ultrasonidos, ¿cierto? Bastante utilizados en el área de periodoncia para la eliminación de depósitos duros. Existen algunas pastas de profilaxis para eliminación principalmente de tinciones, escobilla de profilaxis también, y algunos elementos que nos permiten realizar una eliminación de tinciones y un pulido de la estructura a través de micropartículas de polvo, ¿cierto? Que son impulsadas a través de este elemento que se conecta al sillón dental y que a través del aire del sillón va a ir impulsando esta micropartícula que va impactando la estructura y va eliminando las tinciones y va eliminándolo, en algunos casos también, el depósito de tejido, perdón, de material duro. Ahora hay que tener bastante ojo porque estos elementos, sobre todo el ultrasonido, sí generan aumento en la porosidad del diente, más bien generan unas microfracturas, genera aumento en la porosidad de las restauraciones, eso lo vimos, genera mayor cantidad de irregularidades. Hicimos un trabajo el año 2018, 2017, con estudiantes de segundo año donde evaluamos qué ocurre cuando uno toca la restauración con el ultrasonido y vimos que sí, la restauración se vuelve más rugosa, por lo tanto aumenta el acúmulo de biofilm. Me podrán decir, sí, pero esto no lo utilizamos sobre las restauraciones. Evidentemente que no está diseñado para eso, pero en algunos casos pasamos con este elemento por la interfaz de diente-restauración y por lo tanto podemos generar daño en la estructura, ¿ya? Hay un área también que hemos tratado de desarrollar, en la que hemos tratado de investigar y que si alguno está interesado o interesada podríamos también ver o comprobar lo que ya se ha visto, aumentar los tamaños muestrales y ver cómo resulta esto, por ejemplo, en dientes, cómo se hace en la investigación en dientes de algún tipo de animal. Se ocupan dientes de bovino, se ocupan discos de hidroxiapatita, etcétera, etcétera. Podríamos hacer algo bastante interesante si alguien está interesado. Por otro lado, ya vimos el control mecánico, ahora tenemos el control químico. Y el control químico lo que busca hacer es retardar la formación del biofilm, interfiriendo donde principalmente en los mecanismos de adherencia de los microorganismos a la película adquirida y también controlando el crecimiento y el desarrollo bacteriano, ¿ya? Esto último, recordemos que no debería ser nuestro enfoque. Sabemos bien que si nosotros controlamos otros factores podríamos de una manera un poco menos invasiva, un poco menos agresiva y con menos efectos secundarios controlar el desarrollo y el crecimiento bacteriano. Me refiero principalmente a controlar la dieta. Hay algunas características que deben cumplir estos agentes químicos de control de placa, y uno de ellos es la especificidad, y se refiere a que el elemento o el producto debería actuar sobre aquellas bacterias causantes de la enfermedad, ¿ya? O sea, no deberíamos esperar, o no debería ser que estos elementos químicos actúen sobre bacterias que no producen la enfermedad, ¿ya? Porque estaríamos causando más bien un daño en vez de un beneficio. También hablamos de eficacia o de potencia cuando logramos concentraciones mínimas inhibitorias, o sea, concentraciones que son capaces de afectar el metabolismo, el desarrollo o el crecimiento de estos microorganismos. También hablamos de seguridad y nos referimos a que estos elementos no deberían tener efectos adversos, bien sabemos que es bastante complejo eso, y la estabilidad que permita su almacenamiento, o sea, que no sean compuestos que se degraden de manera fácil en el tiempo. Una última característica, y que es una de las más deseadas probablemente, es la sustantividad. Y la sustantividad es la capacidad de un agente de permanecer en diferentes lugares de la boca y de liberarse de manera lenta, de forma activa. Eso quiere decir manteniendo su efecto, realizando su efecto terapéutico en el tiempo, ¿ya? ¿Y esto qué va a determinar? Va a determinar en el fondo de qué forma nosotros vamos a ir indicando este elemento. Por ejemplo, si la sustantividad de este elemento es de 12 horas, como se ve aquí en la clorhexidina, no vamos a indicar clorhexidina cada 8, cada 4 o cada 6. ¿Ya? Vamos a indicarlo cada 12 o cada 24 horas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hemos visto que hasta las 12 horas este elemento se libera y se libera de forma activa. ¿Ya? Bueno, y hablemos un poco de la clorhexidina. La clorhexidina es uno de los colutorios más utilizados probablemente en odontología. En Chile la verdad es que el uso es bastante racional. No se utiliza de manera indiscriminada y no debería hacerse así tampoco. Nunca va a ser la primera elección al momento de controlar el proceso de caries. Ya nosotros en cariología en general reservamos este tipo de elementos
para aquellos pacientes en los que vemos que todo el resto de nuestro arsenal terapéutico no ha sido efectivo. De todas formas, tenemos que conocerlo, es uno de los elementos que está a disposición, y tenemos que saber más o menos cómo funciona para poder realizar una correcta indicación, ¿ya? Es una molécula cargada positivamente, actúa en un pH entre los 5,5, ¿cierto?, a 8, y tiene una acción de amplio espectro, ¿ya? Eso quiere decir que actúa sobre muchos grupos bacterianos, ¿ya? Un grupo bacteriano bastante amplio. En odontología se utiliza como digluconato de clorhexidina, en dilución principalmente acuosa, casi no se prefiere dilución alcohólica. La clorhexidina es absorbida, es decir, se fija a la superficie y se libera gradualmente más o menos entre 8 y 12 horas, durante 8 y 12 horas, ¿ya? Pero durante 24 horas todavía se pueden encontrar concentraciones bajas de clorhexidina, ¿ya? Lo que evita la colonización de bacterias durante este tiempo, o sea, evitamos colonización durante al menos 24 horas. Es un elemento de alta sustantividad debido a que se absorbe rápidamente en la superficie bacteriana, y gracias a su pH neutro y ligeramente alcalino se puede mantener por gran cantidad de tiempo en boca, ¿ya? Se une a las bacterias de la placa bacteriana, se une al esmalte dental, se une a la película adquirida y también se une a los tejidos blandos, ¿ya? Se libera lentamente y va produciendo el efecto a nivel de citoplasma bacteriano y va imposibilitando la supervivencia de los microorganismos. Es un elemento bactericida. Se une a la mucosa mediante grupos carboxilos, como lo vemos aquí en la imagen, ¿ya? Y posteriormente, debido a la presencia de calcio a nivel salival, se va liberando esta molécula de manera lenta, ¿ya? El calcio produce aquí la liberación, ¿cierto? El calcio va a salir al grupo carboxilo, libera la molécula de clorhexidina y esta es capaz de ingresar a la célula bacteriana y producir daño a nivel citoplasmático. ¿Cómo funciona? Evitando la formación de nueva película. De nueva película adquirida, en el fondo, reduce la absorción de las glicoproteínas salivales en la superficie dental mediante un mecanismo más bien de competencia, produce el bloqueo, ¿cierto?, de los grupos de ácidos libres, tales como los sulfatos, carboxilos y algunos fosfatos. Impide también que las bacterias se unan a la película adquirida que ya existe mediante grupos negativos en las superficies de las bacterias, ¿ya? Como por ejemplo, ya habíamos visto en las clases de microbiología, la unión a través de estos ácidos teicoicos. Y también desorganiza la estructura de la placa bacteriana existente a través del desplazamiento de los grupos de calcio, a través del desplazamiento del calcio, ¿cierto?, de los grupos sulfatos de la placa bacteriana, y así desorganiza la estructura del biofilm, ¿ya? Concentraciones mínimas inhibitorias entonces, entre las 8 a 12 horas, ya lo habíamos dicho, inhibe la formación de la placa bacteriana y tiene una acción antimicrobiana. Ahí está un respaldo, obviamente, científico del efecto de la clorhexidina. Presentación más común en colutorio, pero también está en forma de gel, es decir, como dentífrico. Pero lo que más utilizamos es esto y la concentración más utilizada como colutorio es al 0,12%. Existen otras concentraciones, estaban en unas diapositivas más atrás. Al 0,05 no se utiliza mucho en cariología, al 0,12 es lo más utilizado como colutorio y al 2% por favor nunca lo utilicen en sus pacientes porque el 2% principalmente se utiliza como desinfectante y como antiséptico, ¿ya? El espectro de acción, gram positivo y gram negativo, ya vimos que era de amplio espectro, pero principalmente en gram positivos. También afecta el metabolismo en hongos y levaduras y no actúa sobre virus ni esporas, ¿ya? Y ojo que las bacterias ácido alcohol resistentes tampoco se ven alteradas producto de este elemento. Ojo con los virus, porque en muchas ocasiones se está sugiriendo realizar colutorios de clorhexidina para inhibir la carga la carga viral de SARS-CoV-2, del agente causal de COVID-19, y sabemos que no tiene efecto sobre virus, ¿ya? Pero sí tiene un efecto bastante específico sobre Streptococcus mutans, por lo tanto, en altas concentraciones de clorhexidina podemos eliminarlo casi hasta cantidades indetectables, ¿ya? Efectos adversos los tiene y bastantes. Genera una alteración transitoria del gusto. Los pacientes les van a reportar que no sienten bien los sabores. Produce tinciones extrínsecas. Tiñe bastante los dientes.
y también genera hipersensibilidad o alergia en alguno de sus componentes. Hay pacientes que son alérgicos a los colutores principalmente de clorhexidina, lo van a reportar como una hipersensibilidad, o sea, perdón, como un enrojecimiento en algunas zonas de la boca, como cambios bastante notorios, ¿cierto?, en los tejidos, y en esos casos tenemos que suspender inmediatamente. Pero ante las tinciones no es necesario la suspensión, más bien es el manejo de la tinción, y en cuanto a alteraciones transitorias del gusto no hay mucho más que hacer en realidad. ¿Ya? Es un efecto que ocurre con el elemento. Ahí tenemos que evaluar si estamos logrando el efecto terapéutico. ¿Ya? Otro elemento para el control de caries desde el punto de vista químico es el xilitol. ¿Ya? El mecanismo propuesto de este elemento primero es el reemplazo de los carbohidratos fermentables. ¿Ya? Es un alcohol, ¿cierto?, de 5 carbonos que en el fondo vendría a reemplazar al uso de la sacarosa. ¿Ya? Se encuentra de forma natural en algunas frutas y en algunas plantas, y se dice que tiene un nivel de dulzor similar al de la sacarosa, ya sin alterar los requerimientos de insulina de los pacientes. O sea, no hay ningún tipo de alteración, ¿cierto?, a nivel de la secreción de insulina. Por lo tanto, es bastante seguro de utilizar desde ese punto de vista, y no se absorbe a nivel de intestino, sino que más bien es eliminado. El efecto adverso más reportado es un efecto laxante, ¿ya? Así que podría aumentar el tránsito intestinal, producto que no se absorbe a nivel de intestino. Este elemento también se ha visto que estimula la secreción salival, pero hay que tener bastante ojo con eso, porque generalmente el xilitol viene añadido a algunos elementos como el chicle, como la goma de mascar. Por lo tanto no se sabe bien si la estimulación tiene que ver con una estimulación mecánica, ¿cierto?, a través de mecanorreceptores de la salivación, o bien es el elemento propiamente tal, o bien es el sabor dulce. Así que no nos podríamos casar mucho con este mecanismo de acción. Sí podríamos decir que inhibe el crecimiento bacteriano, ya sí hay un efecto directo sobre Streptococcus mutans, porque interfiere en el ciclo de la sacarosa, ¿cierto?, de la transformación de sacarosa a lactato. Viene ahí el 5-fosfato en reemplazo de este ácido que sabemos que es el que causa la lesión de caries. ¿Ya? Estos ositos están ahí porque se hizo un estudio, ¿cierto?, con gomitas con 6,9 y 10,3 gramos de este elemento, y se vio que sí había una reducción en principalmente estos dos elementos, estos dos microorganismos, que son microorganismos causantes de la lesión de caries, ¿ya? Pero no son todavía no hay resultados tan concluyentes. Ya aquí vemos un estudio que es una revisión sistemática nuevamente de la Cochrane, en el que se describe que hay un bajo nivel de evidencia para sugerir que las pastas de dientes fluoradas y además con suplementos de xilitol sean mejor que las pastas de dientes solamente con flúor, ¿ya? En general, en pastas de dientes, en dentífricos, no encontramos efectos adversos, ¿ya? El efecto adverso, como bien les decía, era el efecto laxante. Por lo tanto, hay que tener bastante ojo en el momento de interpretar estos resultados, lo hicieron los propios autores, ¿ya? Y falta bastante evidencia para poder afirmar si es que este elemento es un elemento que realmente nos va a servir como elemento que va a venir a ayudarnos o a coayudarnos en el control de la enfermedad de caries, ¿ya? Del proceso de caries más bien. Aquí vemos, no sé si se alcanza a ver muy bien, de los elementos distintos, ¿cierto?, al flúor. Vemos que en general el nivel de certeza de su uso es bastante bajo, donde encontramos un uso bastante eficiente en el control de la caries dental, obviamente es en la clorhexidina. ¿Ya? La clorhexidina sí funciona bastante bien cuando es aplicada, en este caso, como barniz junto al timol en lesiones de caries radiculares. ¿Ya? Pero una indicación bastante específica, perdón, en el enjuague de clorhexidina, ¿ya? Para la caries coronaria. Pero sería el efecto, y la clorhexidina no la vamos a indicar de manera indiscriminada. Eso ya lo conversamos, lo vamos a dejar reservado como
una herramienta para aquellos pacientes que tengan problemas en el control de biofilm, problemas en la adaptación hacia, hacia alguna terapia que sea bastante menos invasiva, porque bien vimos que la clorexina genera bastante efectos adversos, ¿ya? Algo que está en estudio en la actualidad son los probióticos. Ya, los probióticos en general son los que más se utilizan, son lactobacilos, que se extraen de individuos vivos y se cultivan en el laboratorio. Porque pongo esta imagen porque es lo que más asociamos nosotros a probióticos. ¿Ya? Y esto es bastante importante tener en consideración, que son microorganismos vivos. ¿Ya? Son microorganismos vivos que nosotros los ingerimos y que en el fondo vienen a competir con los microorganismos existentes, ya sea en la cavidad oral o en el intestino, en el caso de estos probióticos que se ven aquí en la imagen. Pero a nivel de microbiología oral todavía no están tan desarrollados como quisiéramos. Hay un avance bastante importante realizado por el doctor Alex Mira, ya que él identificó, describió un Streptococcus oralis de subespecie Dentisani, o como él lo llama, un Streptococcus dentisani propiamente tal, como una especie directamente. Y tiene la particularidad de que sí se ha visto que hay una mejora en estos pacientes cuando se aplican estas cubetas que vemos acá con un gel que contiene estos probióticos, ¿ya? Ahí vemos que el paciente se le realizó una profilaxis y después se miden 2 concentraciones en el tiempo y se ve que aquellos pacientes que tuvieron fue un grupo extremadamente pequeño como para afirmar que fue efectivo, pero aquellos pacientes que les aplicó una mayor cantidad de microorganismos generaron o redujeron su riesgo de caries a los 30 días. ¿Ya? Que se medía al final, se medía la competencia con Streptococcus mutans. ¿Ya? Pero como les digo, y el mismo autor lo dice, es un estudio piloto, todavía esto está en desarrollo, por lo tanto no podríamos recomendar el uso de probióticos, además que no están disponibles en el mercado para nuestros pacientes. La conclusión de ese estudio fue que el uso de este probiótico, de Streptococcus oralis subespecie Dentisani, debe ser constante para mantener los niveles elevados de estos microorganismos en la cavidad bucal y para que así ejerzan un efecto competitivo contra los patógenos que generan la lesión de caries. ¿Ya? Eso es lo que les tenía que contar por hoy día. No sé si hay alguna consulta. Vamos a dejar de grabar. Recording stopped. ¿No hay consultas?